Aquí tu hermano y amigo Edwin Santiago. Un día más que Dios ha sido bueno y maravilloso. Y hoy vamos a empezar a estudiar el libro de los Hechos. Es la continuación del Evangelio según San Lucas. Él también escribe este segundo tomo del libro de los Hechos y vamos a empezar a estudiarlo, vamos a desmenuzarlo, vamos a usar un comentario bíblico por el licenciado teólogo Magdiel Narváez. Me voy a estar dejando llevar por esos comentarios bíblicos tremendos. Si no lo conoces, búscalo en YouTube. Magdiel Narváez, tremendo, te lo recomiendo. Y yo voy a estar comentando de lo que él comenta, valga la redundancia, en sus comentarios bíblicos. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, tu hermano y amigo Edwin Santiago. Y vamos a estudiar el libro de los Hechos, datos históricos, las historias, qué pasó en el libro de los Hechos, cómo está conectado con el Evangelio de Lucas, en fin. Vamos a gozarnos en la presencia del Señor. Así que te invito y que oremos primero antes de comenzar este estudio, que yo sé que va a ser de gran bendición. Padre, te damos gracias en este día, Padre, en el nombre de Jesús. Te pedimos que tu Espíritu Santo sea el que hable, sea el que toque, sea el que nos enseñe tu palabra, porque tú conoces la mente de Dios, porque tú eres parte de Dios, Espíritu Santo. Bendice a las personas que escuchan, cava hondo en nuestros corazones, Padre, para que entendamos esta palabra que es vida y es medicina en nuestro cuerpo. En el nombre poderoso de Jesús empezamos este estudio en tu nombre, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, y comenzamos sin más preámbulo. Busque su Biblia o prenda su celular. Míralo aquí. Gloria a Dios por la tecnología, siempre digo, tenemos la Biblia ahí plasmada, tenemos comentarios bíblicos, tenemos estudios bíblicos. Qué bendición es uno poder usar la tecnología para esparcir este evangelio. Siempre lo digo, qué bueno, gloria a Dios por la tecnología cuando es bien utilizada y es puesta en las manos del Señor. Así que vamos a empezar hablando del libro de los Hechos con una introducción, al libro de los Hechos. Vamos a aprender datos esenciales sobre este libro para conocer el libro histórico del Nuevo Testamento, conocido como el libro de los Hechos de los Apóstoles. Repito el nombre de lo que vamos a estudiar: el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y comenzamos a estudiar el libro y vamos a empezar definiendo el autor, fecha y lugar. Autor, fecha y lugar de este libro de los Hechos de los Apóstoles. Se le adjudica la autoría a Lucas, el mismo que escribe el Evangelio. O sea, este libro de los Hechos se le adjudica la autoría a Lucas. ¿Qué Lucas? Es decir, el que escribió el Evangelio según San Lucas es el mismo que escribe este libro de los Hechos. Es como una continuación del Evangelio según San Lucas. Son dos unidades. Tomo 1, el Evangelio según San Lucas, y el segundo tomo descrito como el libro de los Hechos de los Apóstoles. En este libro se van a contar algunos de los hechos de los apóstoles. Muchas personas vieron y escribieron, otros estuvieron presentes cuando pasó lo que pasó y pudieron escribir, etcétera, etcétera. Y seguimos. El libro de los Hechos de los Apóstoles, porque recoge la vida, obra y la muerte de algunos de ellos. Qué tremendo. De la vida de los primeros seguidores de Jesús, después que Jesús se despide de ellos y asciende a los cielos, prometiendo que regresaría. Qué tremendo. Este libro recoge la vida y muerte también de muchos de esos apóstoles. Cuando Jesús asciende al cielo, deja una encomienda y ahí comienza este libro de los Hechos. Qué tremenda información. Te recomiendo de que saques un lápiz, un bolígrafo y anotes para que esta enseñanza se te cabe profundo en el corazón y aprendamos juntos la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? El Evangelio y el libro de los Hechos tienen elementos comunes como la redacción similar, los detalles
la línea de pensamiento teológico del autor. La fecha del libro, la mayoría de los eruditos lo ubican entre el año 90 y 95 después de Cristo. La mayoría de los eruditos, de los estudiosos de la palabra del Señor y de los historiadores lo ubican en el año 90 y 95 después de Cristo, y fue escrito en Antioquía, de donde Lucas es oriundo. Lucas nace en ese lugar y es escrito en Antioquía. Este libro, los destinatarios de este libro, ¿a quién se le escribe este libro? Eso es lo que significa los destinatarios. ¿A quién se le está escribiendo este libro? Se le dedica a Teófilo. Un tal Teófilo, vamos adelante a explicar quién era Teófilo. No hay mucha información de Teófilo, pero sí encontramos algo. Pero en general es para la comunidad gentil que creyó en Cristo. Para los gentiles, nosotros en este lado del mundo todos somos gentiles. No somos judíos, no somos árabes, somos gentiles. Y este libro fue dedicado a un tal Teófilo, pero en general a los gentiles, a las personas que no eran judíos. A esas personas fue dedicado este libro. Anota que esto está bueno. La iglesia primitiva se dividió en dos grupos. Es bien importante saber la historia behind this book, atrás del libro, para entender. La iglesia primitiva se divide en dos grupos: judíos que creyeron que Jesús era el Mesías. ¿Okay? Ese es el primer grupo. Judíos que creyeron que Jesús era el Mesías. No eran judíos mesiánicos. ¿Por qué no eran judíos mesiánicos? Porque una división en el tiempo de Cristo. Habían creído que la promesa de un Mesías había recaído en Jesús. ¿Ok? Ese es el primer grupo. Y el segundo grupo, los que no eran judíos, pero eran creyentes del Evangelio, a quienes se les llamó gentiles creyentes. Dos grupos básicos, fíjese. Un grupo, volvemos atrás, el primer grupo, judíos que creyeron en Jesús. Ese es el primer grupo. Judíos que cuando Jesús viene y predica, creen en el mensaje que Él era el Mesías. ¿Ok? Ese era el primer grupo. Y el segundo grupo, repito, insisto, para que copien, para que hagan anotaciones, los que no eran judíos, pero sí eran creyentes del Evangelio, a quienes se les llamó gentiles. ¡Qué tremendo! A este segundo grupo es que Lucas les escribe este libro de los Hechos. Ahí está. A este segundo grupo que hablé, que son gentiles, no son judíos, pero creyeron en el mensaje de Cristo, a este grupo es que se le escribe el libro de los Hechos. Va dirigido a los gentiles. Este libro también deja un legado para nosotros, para entender lo que implica el desarrollo de la iglesia. Seguro, por supuesto que sí. Un legado para que nosotros entendamos de dónde venimos, cuáles fueron nuestros comienzos, cómo esas personas que empezaron, que escucharon a Jesús, los discípulos, los originales, llevaron este mensaje, ¿ok? Y todos, la mayoría de ellos fueron torturados, fueron asesinados por el mensaje porque creyeron. Y se levanta también esta iglesia primitiva y sube, como dice Magdiel Narváez, sube la vara bien alta. ¿Pero para qué la suben bien alta? Para dejar un legado a nosotros, para que nosotros tomemos este ejemplo y seamos apasionados como ellos lo fueron y agarramos las cosas de Dios en serio. Para eso es el legado. Porque en estos tiempos hace falta que se predique la palabra del Señor, la verdadera, pura, simple pero poderosa palabra del Señor, tal y como está. Muchos dicen amén. Eso es. Vamos a ver también, vamos a hablar de las semejanzas de estos dos libros, del libro de Lucas y del libro de los Hechos. Semejanzas, ok. Lucas utiliza un número para identificar personas. Usa palabras superlativas. Mucha gente,
una multitud, una gran muchedumbre, todo el pueblo, toda la aldea, todo el mundo. Son vocablos distintivos de Lucas que están en el Evangelio como en los Hechos. Sí, Lucas, pues a las personas no le ponía nombre tampoco. No, la mujer, cuando mencionaba una persona, y este varón, esta muchedumbre, ¿ok? Mucha gente. Él no ponía nombre para que usted y yo nos pudiéramos identificar con esa historia que se estaba hablando, o con esa persona en particular que se estaba hablando. Usted y yo le pongamos nuestro nombre. Y cualquier persona que lea el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos se puede identificar y decir, ok, mucha gente, este individuo, Edwin Santiago, y esto es lo que pasó. Para que lo hagamos de nosotros la lectura del libro de los Hechos. ¿Me explico? Y eso era un distintivo bastante particular de Lucas. ¿Cuántos están gozando? Número 2. La forma de nombrar a los necesitados. Lucas tenía una forma particular de nombrar a los necesitados. Lucas pone a la persona anónima en lugar de darle nombre para que el lector se identifique con la persona que está leyendo. Ejemplo, la mujer del flujo de sangre. ¿Ves? Es lo que le estaba diciendo. La mujer del flujo de sangre no tiene nombre. Pero ¿por qué no se le menciona el nombre cuando Lucas está escribiendo? Para que uno se identifique si hay alguna dama que tiene un problema, que tiene una necesidad, como esta mujer que lo ha malgastado todo y está desesperada y necesita a Cristo, está en una crisis, tiene un vicio que no puede dejar, etcétera. Se puede identificar con esta mujer del flujo de sangre. Qué bonito, porque eso es lo que hace la palabra del Señor: restaura, cambia, limpia. ¿Okay? Nos podemos identificar con la palabra y decir, wow, si Dios lo hizo con esta mujer, lo puede hacer conmigo también. De eso se trata. Otro ejemplo sobre esto, de cómo Lucas nombra a los necesitados. El cojo que estaba a la puerta de la hermosa pidiendo ayuda. Ese cojo tampoco tenía nombre, no se le puso nombre porque también podemos identificarnos con él. Él estaba ahí, la gente pasaba, nadie lo ayudaba hasta que llegó Pedro y Juan. ¿Entiendes? Y así usted y yo el lector puede identificarse con estos personajes y decir, yo puedo estar ahí. Si este hombre fue levantado, era cojo era un paralítico, no podía andar, viene Pedro y dice, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, levántate. Yo puedo ser levantado también, yo puedo ser restaurado. Hay solución para mí todavía en el nombre de Jesús. ¿Cuántos se gozan? Tremendo. Otra semejanza de los dos libros es los detalles en la narrativa. Los detalles en la narrativa. De carácter físico, de elementos socioeconómicos y de situaciones de nacionalidad. Diferencias en clases sociales. Quién es pobre, quién es rico, quién está enfermo, quién está sano, qué pensaba la gente, cómo Cristo sabía lo que pasaba, etc. A Lucas le gustaba saber, cuando escribía, que nosotros supiéramos todos esos detalles, y eso hace la lectura mucho más rica y mucho más interesante. ¿Cuántos lo creen? Otra semejanza es el concepto de compartir entre las clases sociales. Y esto lo vemos en Lucas 19. Zaqueo puede devolver la mitad de los bienes a los pobres y la otra mitad pagarle a la gente que le había robado. Y en los Hechos tenemos a los ricos sentados a la mesa con los pobres en un compartir de vivir la vida cristiana como una sola iglesia. Ahí vemos la semejanza también en la escritura, ¿ok? Y vemos la conexión de los dos libros. Cristo hizo el milagro en este Zaqueo, se arrepiente de lo que hizo, da la mitad a los pobres y aún da
más de lo que había robado. Y en el libro de los Hechos vemos a los ricos comiendo con los pobres. Tremendo. En los dos libros, la felicidad se recalca como resultado de la conversión y la necesidad en los dos libros que todo el mundo sepa que este evangelio, escucha bien, es necesario para la salvación de la humanidad. En los dos, en el evangelio de Lucas, en el libro de los Hechos, se menciona bastante, pero bastante, que este evangelio es necesario para la salvación de la humanidad. Vamos ahora a ver la secuencia del evangelio de Lucas y el libro de los Hechos. Estamos introduciendo primero, antes de comenzar a leer, que vamos a leer la palabra verso por verso, información del libro de los Hechos. Cómo se parecen los dos libros, la escritura, la redacción de Lucas en los dos libros, ¿ok? La forma de que él se expresa de las personas para enriquecer esta enseñanza y para que usted copie, como yo he copiado también, he aprendido bastante de la palabra del Señor. Vamos a ver entonces la secuencia del evangelio de Lucas y el libro de los Hechos. ¿Está ready? Saque su lápiz, su bolígrafo y apunte. En el evangelio, Jesús tiene el poder. En el evangelio de Lucas, Jesús tiene el poder. En los Hechos, el Espíritu Santo confiere el poder. Repito, en el evangelio, Jesús tiene el poder. En los Hechos, el Espíritu Santo confiere el poder. En el evangelio, Jesús es el Hijo de Dios. En los Hechos, el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Repito, en el evangelio, Jesús es el Hijo de Dios. En los Hechos, el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Número 3. En el evangelio, Jesús comisiona a los discípulos. En el libro de los Hechos, el Espíritu Santo capacita a los apóstoles. Y déjame decirte que, repito e insisto, yo estoy leyendo bastante de los comentarios del licenciado Magdiel Narváez. Y estoy utilizando esos consejos que él da y esos comentarios bíblicos que él dice en su canal. Y me encanta mucho este número 3, me fascina, que dice: en el evangelio Jesús comisiona a los discípulos. ¿Ok? En el evangelio Jesús comisiona a los discípulos. Comisionado. ¿Qué significa comisión? Alguien que comparte una misión. Y en el evangelio Jesús comisiona a los discípulos. Les comparte la misión. ¿Ok? En el libro de los Hechos, el Espíritu Santo capacita a los apóstoles. O sea que las personas que son comisionadas todavía no están listos para ir a hacer el trabajo. Tenemos que ser capacitados por el Espíritu Santo del Señor. Porque si no, empezamos a hablar cosas que son de nosotros. Y no hay Espíritu Santo. Y de eso usted sabe, y yo también, que hay bastantes por ahí predicando cosas que no son, hablando cosas que no son bíblicas. Y lo que hace es que engañan a las personas que no conocen Biblia, engañan al pueblo de Dios. Por eso tenemos que ser capacitados por el Espíritu Santo de Dios. Y ese sí que nos llevará siempre a toda verdad y a toda justicia. Bien importante esa número 3. El número 4. En el evangelio, Jesús anuncia al Consolador. En el evangelio, Jesús anuncia al Consolador. En los Hechos, el Espíritu Santo anuncia el regreso de Jesús. Qué tremendo, ¿ah? Repito otra vez. En el evangelio, Jesús anuncia al Consolador. En una de las partes Jesús dice: yo me voy, pero enviaré a uno y ese os consolará. Jesús anunciando al Consolador.
Y en los Hechos, el Espíritu Santo entonces anuncia el regreso de Jesús. Y la número 5 y la última, está apuntando, ¿verdad? Apunta ahí, anota. En el Evangelio, Jesús predica sobre los frutos. En los Hechos, el Espíritu Santo produce los frutos. Repito las 5. En el Evangelio, Jesús predica sobre los frutos. Y bastante que predicó Jesús sobre los frutos, ¿sabe? Bastante. En los Hechos, el Espíritu Santo produce los frutos. Qué tremendo esta información. Seguro que lo produce y lo vamos a estar leyendo en el libro de los Hechos. No me quiero adelantar porque quiero que te lo goces, quiero que que lo hagas tuyo, esta enseñanza, esta lectura, para que el Espíritu Santo sea el que nos hable a usted, tanto como a mí también. El libro de los Hechos nos presenta la naturaleza del Espíritu Santo. Es el único libro en toda la Biblia donde encontramos las mejores expresiones para entender al Espíritu Santo en una multitud de acciones y en una multitud de manifestaciones. Todo esto lo vamos a ver en el libro de los Hechos, ¿sabe? El Espíritu Santo es Dios en espíritu y es conocido como la esencia de Dios, que puede estar en nosotros. Apunta, el Espíritu Santo puede estar con nosotros. El Espíritu Santo está sobre nosotros, de nosotros, desde nosotros, anota, hacia nosotros, a nosotros, ante nosotros y dentro de nosotros, en todos los momentos habidos y por haber. O sea que Él tiene el control de nosotros en estos días. Invita al Espíritu Santo. Cuando ores, invítalo a que sea el que gobierne tu hogar, que gobierne tu carácter, que gobierne tus acciones, que gobierne tu día, que gobierne tu vida entera. Porque es Él que trabaja con nosotros, el Consolador. Es parte de Dios, no es una fuerza, no es una esencia, es parte de Dios. Y eso es lo que tenemos que entender. El Espíritu Santo está aquí para nosotros, con nosotros, sobre nosotros. Nos ayuda, nos fortalece, nos habla, nos abre puertas, ¿ok? Nos ayuda en esta vida. El Consolador nos consuela cuando estamos tristes, cuando estamos cansados, cuando no podemos más. Ahí está el Espíritu Santo de Dios. Simplemente hay que llamarlo. Simplemente hay que creer en Él. Tremendo. La manifestación del Dios vivo. Ese es el Espíritu Santo, que vive en el creyente. Él instala un código de conducta en la conciencia. Se instala el Espíritu Santo y nos instala un código de conducta. Por eso cuando hacemos las cosas mal, un pensamiento malo, un coraje que no debió llevarse a esa altura, a esa cumbre, póngale. Nosotros los varones, yo siempre te digo, a veces son muy bocones. Abrimos la boca como no tenemos que abrirla y estoy dando ejemplos, porque cuando hacemos cosas que sabemos que está mal, viene eso que fue instalado, el Espíritu Santo, y nos dice: lo hiciste mal, está mal lo que hiciste, abriste la boca, miraste eso en la computadora, no debías mirarlo, miraste a aquella muchacha y tú eres casado, cuidado, no estás orando, no estás leyendo Biblia, ¿ok? No te estás congregando. Para los que hacen cosas para el Señor, no estás tocando el piano, no estás alabando al Señor, no estás tocando la flauta, no estás tocando la guitarra. ¿Qué pasa? Te di talentos, te di dones, no estás cantando, no estás predicando, no estás haciendo lo que te creé, para lo que te creé, que fue para esparcir mi evangelio. Y esa es la conciencia, ese es lo que fue instalado aquí a través del Espíritu Santo. Él instala una forma de conducta en nosotros y nos amonesta también, ¿sabes? Que sí que. En Juan, Jesús le dice a los discípulos que el Espíritu Santo vendría a llevarnos a toda verdad y a toda justicia. En los Hechos, el Espíritu Santo bautiza, capacita, comisiona, respalda, liberta, se manifiesta,
distribuye, fortalece y acompaña. ¿Ok? Podemos encontrar nuestra herencia eclesiástica en conjunto con el poder del Espíritu Santo. Podemos encontrar de dónde somos, de dónde venimos. ¿Ok? ¿Cuál es la historia de la iglesia primitiva? Y hubo personas primero que nosotros que compartieron esta fe, tanto así que dieron su vida por el Evangelio, por Cristo, porque creyeron firmes. Y de ahí podemos entender de dónde nosotros venimos. Y podemos tomar ejemplo y tomar estas cosas en serio en estos tiempos que vivimos. Trabajar para el Señor. Predicar a esta nueva generación que se levanta de que hay un Cristo vivo y de poder, que todavía tiene poder para sanar, para rescatar almas. Y todo el que Él venga, Él no rechaza, sino que Él abre sus brazos, porque tiene que ser esparcido el mensaje de gloria. Amén. En las funciones del Espíritu Santo vemos el bautismo. Ok, pero eso lo vamos a ver más adelante en el capítulo 2. Y esto fue como una pequeña introducción antes de comenzar a estudiar el libro de los Hechos. Dimos datos históricos, vimos la similitud, lo que mucho que se parece el Evangelio de Lucas con el libro de los Hechos, porque él escribió los dos tomos. ¿Okay? Vimos también la forma de escribir de los dos libros, la misma forma, que no ponía nombres a las personas. ¿Ok? Usaba muchas cosas superlativas, mucha gente, una muchedumbre, ¿sabes? Un zafacón de gente y vacilando, y boricua. Pero cosas así, similitudes en la redacción de lo que escribía Lucas. ¿Okay? Y ¿cuántos están gozando? ¿Cuántos están gozando y cuántos están listos para empezar a leer? Como te dije, vamos a empezar a leer el libro verso por verso, capítulo por capítulo. ¿Para qué? Para aprender la palabra del Señor, para que sea de bendición. ¿Ok? Así que vamos a comenzar a leer. Y tenemos aquí, déjenme acomodar esto aquí un momento, que lo tenía, aquí estamos. Bien, ok. Y comenzamos a leer la palabra del Señor en el libro de los Hechos. Esta va a ser la primera parte del libro de los Hechos. Comenzamos aquí a leer. Y dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Mencionamos ahorita en la introducción de que este libro fue dirigido a un tal Teófilo, pero que en general es dirigido a nosotros, los gentiles, las personas que no somos judíos, pero que hemos creído en este mensaje. ¿Ok? Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Vemos aquí que Jesús escoge a los apóstoles. ¿Okay? Y en el día que fue recibido arriba, cuando Él asciende al cielo, sube al cielo, Él da los mandamientos y ya había dado las instrucciones a los discípulos, y el Espíritu Santo ahora se encargaría de esos apóstoles que Jesús había dejado aquí y que había escogido en la tierra, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días, hablándoles acerca del reino de Dios. Y esto es tremendo, porque dice la Biblia que acabamos de leer de que Jesús se le aparece a los apóstoles después de haber sido muerto, resucita y se le aparece a ellos. Y no tan solo se le aparece, está 40 días con ellos. Qué tremendo. 40 días comparte con ellos. Hay cosas, no están escritos lo que él hizo esos 40 días, pero me imagino que ellos hablaron con Jesús, le hicieron 20 preguntas, lo tocaron, estaban impresionados. Imagínese usted
el que había muerto en la cruz resucita, los visita hasta 40 días. Yo me imagino que su fe se puso a un 250% porque ven al resucitado con ellos. ¡Wow! ¡Qué experiencia tremenda! Y mira, aquí dice, aquí nos da un poco de detalle de lo que hizo en esos 40 días. Les hablaba acerca del reino de Dios. ¿Qué cosa les habrá dicho Jesús a estos apóstoles? Que no están escritos aquí en la palabra. 40 días disfrutando al Maestro. Qué privilegio, qué sabrosura del compartir con el Maestro. Sí, ellos compartieron años con Él. Sí, pero aquí estaban compartiendo con el resucitado. ¿Ok? Aquí estaban compartiendo con el que venció a Satanás en la cruz del Calvario, porque era el resucitado, ¿ok? Estaba ahí con ellos. ¡Qué tremendo! Yo te digo la verdad, qué experiencia maravillosa. Y estando juntos, les mandó que no fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. El 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y es tremendo esto, porque ese es el Espíritu Santo en el cual estamos hablando en la introducción, el que lleva a toda verdad y a toda justicia, el que tiene poder, el que es parte de Dios. ¿Okay? Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Esa es una pregunta de tantas que le habían hecho a Jesús, me imagino. Y él dice, y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Como quien dice, eso lo sabe el Padre, y Él decide cuándo va a hacer las cosas. Él es el que da las instrucciones, ustedes las siguen. Y nosotros tenemos que entender eso. Cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, tenemos que entender que Él es nuestro dueño. Nada de lo que tenemos es de nosotros, todo le pertenece a Él. Pero ¿qué dice aquí? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y aquí Jesús es llevado al cielo, se desaparece delante de sus ojos, y hasta aquí llegó el tiempo de Jesús visible en la tierra. Y aquí comenzamos el libro de los Hechos. Así que comenzamos a leer aquí. Quiero leer el comentario bíblico de Matías Narváez, y dice: en el mundo judío hay ceremonias culturales, ceremonias tradicionales y ceremonias religiosas. Los movimientos judaizantes mesiánicos se han dedicado a judaizar cristianos, que es una doctrina contraria a la epístola de los Gálatas, y sobre eso vamos a tocarlo más adelante, porque tú no puedes judaizar a un cristiano. ¿Entiendes? Imagínense tratar de judaizarme a mí, me pongo de ejemplo, a Edwin Santiago. Yo no soy judío. Yo no puedo cumplir con todas esas leyes, ni nadie las puede cumplir. Imposible. Nadie. Son 666, si no me equivoco. Imposible. Nadie las puede cumplir. O sea, tú no puedes imponer. Judaizar significa imponer todas las leyes y las reglas que tienen ellos a un gentil como yo, que no soy judío y que no está acostumbrado a nada de eso. Imposible. Esto es contrario a la epístola de los Gálatas. Pablo establece que es bueno que el judío que conoció la ley la practique aún después de reconocer que Cristo es su Mesías. ¿Por qué? Porque eso es lo que ha aprendido. Pues seguro que sí, no le va a hacer ningún daño, porque él está acostumbrado a seguir ese estilo de vida. El problema es cuando tratan de imponer el judaizar a personas que no son judíos. Y con Cristo se cumple la ley que practica. Exacto.
con Cristo se cumple la ley que practica el judío, cuando Cristo llega aquí al panorama. También explica que un gentil que nunca ha conocido la ley y no conoce a Cristo no tiene por qué virar a practicar la ley, porque ya conoció el resultado, que es el cumplimiento de esta en Cristo. No tenemos que practicar eso. Usted y yo no somos judíos en el lado de acá, somos gentiles, aceptamos a Cristo, no tenemos que seguir las reglas, sino simplemente siga a Cristo, lea la Biblia, aprenda la palabra del Señor y déjese llevar por lo que el Espíritu Santo le diga. ¿Amén? Así de fácil. Estos movimientos han traído las fiestas de las cosechas, cabañas o Purim. La mayoría no son religiosas. Vamos a hablar ahora de las 3 fiestas religiosas de los judíos conforme al judaísmo. ¿Y por qué estamos tocando esto de las fiestas, Edwin, si nos quedamos aquí cuando Jesús fue llevado al cielo? Sí, porque ahora de aquí del versículo 12 en adelante vamos a ver que pasan una serie de eventos entre medio de las fiestas. Van a pasar eventos, van a pasar cosas, y estamos estableciendo quién eran los judíos, estamos estableciendo qué fiestas habían en esos tiempos para conocer más de la historia de ellos. Amén. 3 fiestas religiosas judías conforme al judaísmo. La Pascua judía se conoce como el Pasaj y conmemora la salida del pueblo de Israel de la esclavitud egipcia, conquistando el desierto del Mar Rojo, cruzando el Mar Rojo y llegando hasta la tierra prometida. Esa es la primera fiesta religiosa. La segunda, la fiesta del Pentecostés o la fiesta de las cosechas. O sea bien, el advenimiento del Espíritu hizo que se encontrasen esperando. Coincide con una fiesta que se llama la fiesta de las cosechas. Ahora los discípulos comenzarán a cosechar aquello que sembraron en el ministerio de Cristo y lo que Él sembró en ellos. Qué tremendo, que esta fiesta coincidía, la fiesta de las cosechas, coincidía con esto que Cristo había sembrado en ellos, y ellos iban a cosechar eso que Cristo había sembrado en los discípulos. ¿Ok? Que era el mensaje de salvación. Y coincidía con esta fiesta de Pentecostés. Vamos a leer más adelante. En septiembre, las fiestas del Sukkot o las fiestas de los tabernáculos, fiesta religiosa de festividad, y queda cerca de fin de año judío. Se celebra en septiembre, llamado el Rosh Hashanah, que es el fin de año y principio de año. También está el Yom Kippur, que yo sé que ustedes han escuchado de esa. Está el Yom Kippur, que se celebra el último viernes de septiembre, primero, segundo viernes de octubre. Es el próximo viernes después de la fiesta de los tabernáculos, con un corte tradicional. Y quiero definir qué significa Yom Kippur. Yom significa día, Kippur arrepentimiento, o sea, el día del arrepentimiento. Y aquí en Lucas 15:17, por supuesto que vamos a ir ahí a la historia del joven rico. Era rico antes. El joven que estaba con su papá y pide su herencia antes de tiempo y se va y malgasta todo lo que tenía. Era rico antes cuando estaba con el padre, pero él se va y llega a tal crisis que este muchacho dice: diache, estoy mal, estoy con hambre, estoy flaco, en la casa de mi padre ahí me va bien, voy a volver a la casa de mi padre, voy a regresar, allá yo estaba bien, espero que mi padre tan siquiera me haga como uno de sus jornaleros. Pero dice la Biblia que el padre lo interrumpe cuando lo ve de lejos, no lo deja terminar de hablar y lo recibe, lo abraza y le da la posición que él tenía. Qué lindo, ¿ah? ¿Qué significa eso? Yom Kippur, el día del
arrepentimiento. El día del arrepentimiento es el día que la persona decide arrepentirse delante de la presencia del Señor. Históricamente, los judíos que eran acaudalados monetariamente engordaban un becerro desde el Yom Kippur del año pasado para matarlo en el año subsiguiente. El padre decide sacar el becerro cuando el hijo aparece arrepentido, pidiendo perdón al padre. Qué tremendo, ¿eh? O sea que una fecha no dicta cuando uno se tiene que arrepentir o no. Lo que dicta cuando uno se tiene que arrepentir es una convicción en el corazón, aceptando que el Espíritu Santo te toque, te redarguye de pecado y te diga: hay vida en Cristo Jesús, es hora de arrepentirnos, es tiempo de buscar a Dios. No ninguna fecha, sino cuando el Espíritu Santo te toque y cuando nosotros decidamos entregar nuestra vida. Mi alma te alaba, Jesús, tremendo, digno de gloria y digno de honra. El libro de los Hechos va dirigido hacia el legado de los gentiles, como dije, y escrito por Lucas, compañero de viaje del apóstol Pablo, y posiblemente discipulado por él. Lucas entendió que la profecía de Simeón sobre Cristo se cumplía en el ministerio de Jesús, cuando él decía que sería la luz para los gentiles. ¿Quién hizo la iglesia primitiva cuando cayó sobre ellos el derramamiento del Espíritu Santo en el aposento alto? Pablo ya ha sido ejecutado y la mayoría de los apóstoles originales, sus discípulos, ahí ya el libro se había escrito. O sea, cuando el libro de los Hechos se escribe, la mayoría de los discípulos originales de Cristo habían sido, habían muerto. ¿Ok? La mayoría de ellos ya no estaban con nosotros, habían sido ejecutados. Y los discípulos de Jesús de los gentiles también habían sido muchos de ellos ejecutados. Y ahí el libro ya se había escrito. ¿Ok? Y como dije, la introducción de este libro, acuérdate que estamos leyendo la lectura, vamos para el versículo 11. Estoy yendo un poco para atrás para dar información rica y tremenda, comentarios. La introducción del libro va dirigida a un tal Teófilo. En los estudios exegéticos no se encuentra evidencia de este tal Teófilo. Se entiende que es un general romano del área de Cesarea Marítima, pero son especulaciones. Si traducimos el nombre Teófilo, es una buena estrategia exegética para ver qué significa el nombre. ¿Okay? Este es el Teófilo que se menciona en el versículo 1 y el 2, que dice Teófilo. Este libro va dirigido a Teófilo. Dice ahí, vamos a leerlo, como dice, para leerlo bien claramente. Dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. ¿Qué significa este Teófilo? El nombre, ¿qué significa? Porque no hay mucha información sobre él. Significa Dios, filos o filis. Significa hijos. Teo significa Dios, filos o filis. Significa hijos. O sea que podemos traducir esto, Teófilo, a todos los hijos de Dios. ¿Ve? Este libro va dirigido a todos los hijos de Dios, a todos los que escuchen, a todos los que digan: Señor, aquí estoy, te necesito, te quiero conocer. Aquí estoy, Señor amado, quiero cambiar mi vida. Aquí estoy, Dios, quiero conocerte. Aquí estoy, Señor, me quiero reconciliar contigo otra vez. Aquí estoy, Señor, Él te va a recibir. A todos los hijos de Dios. Qué tremendo, ¿eh? Del capítulo 1 al capítulo 12 se habla de Pedro, Esteban, y del 12 en adelante de Pablo, porque Lucas era más cercano a Pablo que a los discípulos originales. Lucas era testigo ocular porque él escribía todo lo que veía en los viajes que él hacía con Pablo, y también escuchaba de Pablo las historias y experiencias de él. ¿Ok? Y seguimos aquí.
El capítulo 1 del verso del 1 al 5 es la introducción del libro, la transición del Evangelio de Lucas y el comienzo del libro de los Hechos. Vemos ahí del versículo 1 al 5, que lo leímos ya, pero voy para atrás otra vez, vamos a leer. Aquí comienza el primer tratado, Teófilo, hablé de estas cosas hasta el día que fue recibido arriba Jesús después de haber dado los mandamientos a los apóstoles, el 3, a quienes también después de haber padecido, el 4, y estando juntos les mandó que no fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, y el 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo de Dios. Esta es la introducción del libro y es la transición del Evangelio al libro de los Hechos. Del verso 6 al 11 nos toca a vosotros saber las sazones que el Padre puso en su potestad, que lo leímos ahorita. Van a recibir poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y esto es tremendo aquí. Y lo dijo Jesús y se escribió. Lo dice aquí. En el versículo 8, capítulo 1, versículo 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Qué tremendo eso. Nosotros tenemos el sello del Espíritu Santo por haber aceptado y creído en Jesús, y eso nos convierte en hijos del Padre y coherederos de Cristo de la gloria. El poder del Espíritu Santo viene con una llenura y llega con un bautismo. El Espíritu toma control de nuestras vidas. Nosotros somos llenados del Espíritu Santo, ¿sí? Y hemos sido sellados con el Espíritu Santo porque hemos aceptado a Cristo. Pero el poder del Espíritu Santo, escuche bien, viene con una llenura y llega con un bautismo. El Espíritu Santo toma el control de nuestras vidas. Porque yo puedo creer en Dios. Yo puedo creer. Pero no lo obedezco. No le hago caso. No busco su presencia. No me someto a Él. Vivo como si Él no existiera. Creo, sí, yo creo en Dios. Pero no hago nada en mi vida que cambie la manera de pensar, mi manera de pensar o la manera de pensar de la gente que me ve. Va a decirte, pero es que tú nunca he visto en ti un cambio, nunca, ni sabía que tú eras cristiano, ni sabía ni tan siquiera que tú lees la Biblia, porque es que no se ve. No es lo mismo creer que dejar que el Espíritu Santo tome el control de nuestras vidas, que dejar que el poder del Espíritu Santo nos llene, ¿ok? Y nos bautice. No es lo mismo, que eso se ve, eso se siente, la gente lo ve. Cambia nuestra manera de pensar, cambia nuestra sonrisa, cambia nuestra forma de ver la vida. Cambia todo. Una gran diferencia. Y estamos aquí en el nuevo otra vez, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos en el cielo, entre tanto él se iba. Y vamos a darlo ahí. El Espíritu Santo. Una iglesia llena del Espíritu Santo es dirigida por Él, dirigiendo a sus pastores, que son los ángeles de ella, conforme a las escrituras de Apocalipsis capítulo 2 y el 3. ¿Ok? Una iglesia llena del Espíritu Santo es una iglesia unida y en armonía como cuerpo de Cristo, como esposa del Cordero y como representación del cielo en la tierra. Una iglesia, escucha bien, y estamos hablando, dando estos ejemplos por lo que dijo Jesús aquí: y recibiréis poder, y me serán testigos en Jerusalén y en toda Judea y en Samaria hasta lo último de la tierra. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. De eso estamos hablando. Una iglesia llena del Espíritu Santo, su evangelización fluye porque mientras ella trabaja, el Espíritu añade los que han de ser sabios. Esto lo vamos a ver más adelante en la lectura. Una iglesia llena del Espíritu Santo
no tiene preocupaciones por las finanzas, porque reconoce que ella es del Espíritu Santo y Él traerá los fondos y mecanismos necesarios para poder mantener a flote. Eso es cuando se está lleno del Espíritu Santo, no cuando se cree, es cuando se está lleno del Espíritu Santo de Dios. Arrancamos eso de nosotros y ponemos la confianza en Dios. Aquí estoy, Señor, tú vas a suplir, tú me tienes en tus manos, tú me vas a respaldar. Que si es fácil hacerlo, no de la noche a la mañana, es un proceso. Tenemos que entregar a nuestro dueño todo lo que hacemos y todo lo que hacemos. Una iglesia donde crezcamos sin competencias ministeriales, y eso se ve bastante en estos días. Hay mucha competencia en las iglesias, que mucho tira y dame, que mucho bochinche, que difícil es a veces uno reunirse con sus hermanos en armonía. O yo soy el único. Sí, porque son los tiempos que nos ha tocado vivir, pero cuando leemos esto y aprendemos la palabra del Señor, apliquemos lo que aprendamos. ¿Para qué? Para cambiar las cosas, para cambiar la manera de pensar en las personas, para que la gente vea un ejemplo, vea algo diferente en nosotros. Se empieza con usted y conmigo. El primer milagro del Espíritu Santo es convencernos de pecado para que nos arrepintamos y aceptemos a Cristo y vivir en santidad. Ese es el primer milagro. ¿Ok? Nos convence de pecado para que nosotros aceptemos a Cristo y vivamos en santidad para Él y vivamos separados para Él. Ese es el mensaje que se tiene que llevar. Usted predique, usted lleve el mensaje, usted prepárese, que el que convence de pecado es el Espíritu Santo tocando los corazones de las personas. Amén. El Espíritu Santo nos enseña a amar y nos enseña a amar. Eso no hay que meterle más. El Espíritu Santo nos enseña a amar. Punto. El amor verdadero. El amor genuino. Amar a nuestro prójimo con empatía, compasión y solidaridad. Con empatía, compasión y solidaridad. Tenemos que amar a nuestro prójimo. Eso es algo que se tiene que practicar. El amor de Dios. Comérmelo, hacerlo mío, practicarlo todos los días. Yo lo practico, me gusta practicarlo y me someto hasta lo último, hasta donde puedo. Y cuando fallo y me caigo, me tiro 4 patas ahí otra vez en el closet. Porque hay que practicarlo todos los días. Hay que practicarlo con personas que no te caigan muy bien. Ahí que el gas pela, como decía en Puerto Rico. Practíquelo con aquel que no te mira bien. Ahí, porque Cristo dijo, bendecid a los que los maldicen, amar a los que aborrecen. Eso lo dijo Jesús. Y Él lo practicó, Él lo hizo en la Biblia. Él lo hizo en la cruz. Pero antes de la cruz lo hizo mientras caminaba. Muchas veces lo hizo Jesús. Hay que hacer lo mismo que hizo Jesús. Hay que seguir el ejemplo. No hay otra forma de hacerlo. Y en el verso 8 dice, me seréis testigos en Jerusalén me seréis testigos en Jerusalén. Para ser testigos del Espíritu Santo hay que llenarse del Espíritu Santo. Para ser testigos del Espíritu Santo hay que llenarse del Espíritu Santo. Period. Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. La promesa de poder del Espíritu Santo está atada, escucha bien, porque dice, y me seréis testigos. O sea, a consecuencia de tener el poder del Espíritu Santo, voy a ser testigo de Jesús en el mundo. Por eso tenemos que ser llenos. Para ser testigos, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. A consecuencia, ¿ok? A consecuencia de tener el poder del Espíritu Santo, voy a ser testigo de Jesús en el mundo. Una cosa es el mensaje de la iglesia lleno del Espíritu Santo y otra es el mensaje lleno de la academia. Ay. Una cosa es uno predicar lleno de conocimiento, que no es nada malo, pero que no está el Espíritu Santo. Y una cosa es predicar con conocimiento, pero lleno del Espíritu Santo.
La academia tiene un lenguaje para los académicos que muchas veces no encaja con el mensaje del Espíritu Santo en la iglesia. Escucha bien, la academia puede decir que no cree en la resurrección de Cristo. Anota, la iglesia testifica que Cristo resucitó de los muertos. La academia puede decir que el Espíritu Santo fue para los apóstoles de la iglesia primitiva. La academia dice que este bautismo está vigente porque tenemos evidencia de avivamiento a nivel mundial después de la iglesia primitiva. La academia puede decir que la Biblia está llevada, que tiene muchos defectos. La iglesia va a decir que la Biblia es la palabra de Dios y que Dios se revela a través de ella. ¿Ok? El mensaje de la iglesia para ser testigos llenos del poder del Espíritu Santo tampoco puede estar cargado de elementos científicos y analíticos y que puedan salir por deducción porque nosotros vivimos de la fe. Eso es algo que tenemos que clavarnos. El justo por la fe vivirá. Es bueno prepararse, sí. Es bueno uno tener conocimiento, por supuesto que sí. Pero que esté el Espíritu Santo primero. Que oremos, como hicimos al principio de esta predicación, de esta enseñanza, que el Espíritu Santo tome el control. Porque yo te puedo dar mucho conocimiento, mucha letra, ¿ok? Pero el que te toca, el que te convence de pecado, el que te dice hay algo diferente a lo que me está hablando, es el Espíritu Santo de Dios, el cual trabaja con tu corazón. El mensaje del Cristo resucitado que viene a buscar a su iglesia, y la única forma de predicar ese evangelio es estando lleno del Espíritu Santo de Dios. Ese Espíritu. Y seguimos a seguir aquí leyendo. Estamos en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 10. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. ¿Ok? ¿Y por qué dos varones con vestiduras blancas? Explícame eso, Edwin. Se va Jesús. Ellos están mirándolo cuando se va desapareciendo, lo recibe una nube, se desaparece de su vista y junto a ellos aparecen dos varones con vestiduras blancas. ¿Por qué? En el mundo judío, para que algo tenga un testimonio veraz y creíble, se necesitan dos varones que lo aseguren y lo atestiguen. Dios, conociendo la tradición y costumbres del pueblo, ofrece el mejor testimonio con dos ángeles que están asegurando que según este Cristo ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como la habéis visto ir al cielo. Jesús, sabiendo y conociendo las leyes, lleva dos varones, dos ángeles para que testiguen que Él había ascendido al cielo, y que ese mismo que ascendió volvería. Jesús se las sabe todas. Dios se las sabe todas. Toditas se las sabe el Señor. Nada se le escapa a ese creador del universo. Escuche bien esto, el regreso de Cristo no es una doctrina, es una ley y parte del mensaje de la iglesia. Repito, escribe esto, y el regreso de Cristo no es una doctrina, es una ley y parte del mensaje de nosotros. Sin el regreso de Cristo yo no estuviera predicando, yo no estuviera aquí parado. ¿Para qué? Sería mi fe en vana. El regreso de Cristo es inminente, es una ley. Eso es lo que predicamos, que el que se fue vuelve por nosotros en gloria. ¿Ok? En gloria vuelve ese rey por nosotros. Y sinceramente, si no creemos eso, nuestra fe es vana. El que no crea que Cristo vuelve por su iglesia, tu fe es vana. Porque eso es la promesa más grande para la iglesia. Esa es la promesa más grande, que Cristo viene para la iglesia. No somos de aquí. Él está preparando moradas para vosotros, para donde Él está, nosotros también estemos. Qué tremendo, ¿ah? Yo te digo la verdad,
Esto está tremendo, me encanta como el Señor nos está hablando a través de su palabra, ¿ok? Seguimos aquí, vamos a seguir leyendo. Los cuales también dijeron, estos son los dos varones que se aparecieron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir. ¿Ok? Así que, y terminaron aquí con Jesús, se va Jesús. Y entonces, en el versículo 12, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. ¿Y qué dice? Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura que el Espíritu Santo habló antes de por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y aquí, voy a parar aquí, se levanta Pedro, ¿okay? Y hace un argumento sobre Judas Iscariote, y anuncia que tienen una plaza vacante porque Judas se ahorcó. Pedro dice que es necesario que se escoja el sucesor de Judas para llenar la plaza vacante de Judas. Y eso es lo que estamos leyendo ahora mismo. Continúo leyendo. David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus extrañas se derramaron. Esto fue lo que les pasó, una de las cosas que les pasó a Judas por haber traicionado al maestro. Bendito sea Dios. Compra un campo y él mismo se cae de cabeza y se revienta por la mitad. Bendito sea Dios. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Escucha bien, y tome otro su oficio. ¿Qué oficio? El que hacía Lucas. Es necesario pues que estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando del bautismo de Juan hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos. Están buscando a una persona que reemplace a Judas. ¿Okay? Eso es prácticamente lo que estamos leyendo. Y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Estos son las dos personas, los dos prospectos para llenar la vacante que había dejado Lucas. Y seguimos aquí. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Y con esto vamos a terminar, y quiero hablar de eso porque uno lee esto y se cae patas arriba. ¿Cómo que esto que le echaron suertes? ¿Hicieron una rifa o algo así? Y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Este método que se utilizó va a ser echar las suertes entre los dos finalistas, Barsabás y Matías. Nosotros en este tiempo no echamos suerte ni jugamos juegos de azar, ni caracoles, ni las barajas, ni nada de eso. Esto era una tradición que viene del Antiguo Testamento. Escuche bien. ¿Dónde se encuentra eso en la Biblia, Edwin? Se encuentra en Números,
en Crónicas y en Deuteronomio y en Primera de Samuel. Dios le permitía al pueblo, cuando estaban confundidos, que echaran suerte para ver cuál era su voluntad. Entonces, ¿por qué nosotros no lo podemos hacer si ellos lo hacían? Porque nosotros tenemos al Espíritu Santo, y Jesús dijo que el Espíritu Santo nos va a llevar a toda verdad y a toda justicia. Escuche bien, por eso nosotros no jugamos el Baltasar, por eso nosotros no jugamos la loto, por eso nosotros hacemos todas esas cosas, porque el Espíritu Santo es el que nos guía y es el que nos provee si le creemos a Él. Amén. Amén. Antes de tomar cualquier decisión en nuestras vidas, tenemos que consultar con el Espíritu Santo para saber si lo que estamos haciendo es correcto o es la voluntad de Dios. Dios es el dueño de nuestras vidas y nos debemos a Él. Eso hay que entenderlo. Él es el dueño de mi vida, de su vida, y nos debemos a Dios. Confiemos en Él. Nuestra voluntad tiene que estar sujeta a lo que el Señor quiera para nosotros. Y aquí vemos que los discípulos se fueron a la costumbre, porque eso es lo que ellos conocían y Dios les permitía en ese momento hacerlo. A la tradición escogieron a Matías, un hombre bueno. O sea, ellos se fueron a la suerte, ellos se fueron al azar y escogieron a Matías, que era un hombre bueno, no era nada malo. Pero la historia que dice de Matías, nada. ¿Qué dice las tradiciones de Matías? Nada. ¿Sabe? De este hombre no hay mucha información. Y voy a dar ahora la opinión de Magdiel Narváez, el teólogo licenciado que estoy usando su comentario. Él dice que si ellos hubieran esperado en el Espíritu Santo, hubieran escogido a Pablo y no a Matías. Hay que esperar los procesos del Espíritu Santo para que nos guíe. ¿Ok? Judas, un discípulo de Jesús que más adelante lo entrega. Pablo, Saulo de Tarso, no es discípulo de Jesús, que matando a la iglesia eventualmente se convierte en un discípulo de Dios. O sea, dejemos que Dios sea el que escoja a las personas. Dejemos que Dios sea el que tome las decisiones por nosotros y nos guíe esas decisiones. Dejemos que sea el Espíritu Santo de Dios el que nos enseñe a confiar en Él en todo lo que hacemos. Desde que nos levantamos hasta que nos acostemos. Desde decisiones, ¿ok?, en nuestras vidas personales, decisiones en el trabajo, desde decisiones personales, ¿ok? En todo lo que hagamos, que Dios tome el control, que el Espíritu Santo sea el que nos guíe, que le preguntemos todo, como un niño le pregunta a su papá antes de salir: papá, ¿puedo hacer esto? Papá, ¿puedo prender la televisión? Papá, ¿puedo ponerme esto ahora? Así mismo tenemos que nosotros vivir con el Señor, porque Él es nuestro dueño, Él es nuestro Dios. Y ahí, en el versículo 26, termina el libro, el primer capítulo de los Hechos, capítulo 1. ¿Sí? Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos hemos gozado. Es 1 hora con 8 minutos. Se extendió un poco porque dimos una introducción antes de comenzar, pero yo sé que ha sido de bendición. Comenta ahí cuando escuches este video. Yo sé que es de bendición. Comparte este video. Este es tu hermano y amigo Edwin Santiago, aquí en el estudio de los libros de los Hechos. Dios te bendiga, Dios te guarde, y nos vemos en el próximo video para que sigamos aprendiendo de la bendita y maravillosa palabra del Señor.